No os voy a decir dónde estoy, a ver si lo averiguáis vosotros. Solo os voy a decir que es algo que a mí me gusta mucho, que se come, que de primeras está amargo, pero luego está dulce. ¿Os he dicho que me gusta mucho? Bueno, pues eso. Ay, por Dios, todo esto se come y yo aquí sin poder catarlo. Madre del amor hermoso. Qué maravillas hechas en chocolate, en serio. Qué cosas más fantásticas. Bueno, es que esto es espectacular. Quien me diga que no he merendado nunca chocolate no me lo creo. Miente, miente bellacamente. Vamos. Que sepáis que el esfuerzo que estoy haciendo por no pegarle en bocado a todo esto, vamos, es tremendo, ¿eh? Se merece algo. No se merece el premio de comprar chocolate cuando salga, evidentemente. Aquí la mona que nosotros conocemos en Valencia no es como esta. Aquí es el huevo de chocolate con su artesanía. Claro, y dentro de la artesanía de la mona pues aparecen pues otras figuras. Pero vamos. Aquí cuando hablas de mona de Pascua, pues aparecen otras cosas. Hay un espacio audiovisual en el que te enfrentas a la selva y además huele a chocolate, que no os podéis imaginar cómo huele a chocolate. Hubo un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres y en que las cosas todavía... El chocolate es tonificante. Chocolate is both a tonic and medicinal substance. Would you like a good recipe for it? 1 3/4 pounds of cocoa, 1.5 pounds of white sugar, 2 ounces of cinnamon, 14 chili peppers. The Petter factory, as of 1905, was able to mass-produce milk chocolate in solid form. Soon, other Swiss factories appeared on the scene, such as those of Lindt and Sula, and chocolate soon became the great variety of all kinds of chocolate-based products has made chocolate a vital element in the history of food this century. Chocolate, that is a spicy drink of the birth castle gold, has been Chinese, but is also often
entre aperos antiguos y modernos discurre esta visita, que realmente es una maravilla. Bueno, al que le guste el chocolate lo entenderá, porque esto sí que es verdad que en Valencia también tenemos museos de chocolate, pero no podemos evitar, los chocolateros, muy chocolateros, no podemos evitar venir y encontrarnos en sitios así.